Saludos amigos de YouTube, sean todas y todos bienvenidos una vez más a un interesante video que les plantea Matcar, tu mejor canal. Si tu Antminer está averiado y presenta el siguiente error: Socket Connect Failed, Connection Refused, no caigas en pánico. Te voy a enseñar cómo hacerle un recovery a la tarjeta controladora. En este caso vamos a reconfigurar la tarjeta controladora de un Antminer de la marca Bitmain modelo L3 Plus. Quédate porque este video está muy interesante. Te aseguro que lo estabas esperando con ansias. Muy bien, Matcártico, empecemos. Lo primero que debemos tener en cuenta son los programas y equipos a utilizar. Para ello debemos disponer de una tarjeta micro SD de al menos 4 GB de capacidad, evidentemente el Antminer averiado y los siguientes programas. El primero es el programa de configuración del dispositivo. En este caso es el programa asociado al Antminer L3. Seguidamente debemos tener los archivos para el buteo. Iniciamos descomprimiendo los archivos de configuración de la tarjeta controladora. Estos archivos se los voy a dejar en un enlace indicado en la descripción. Empecemos, clicamos con el botón derecho del mouse, seleccionamos abrir con. En mi caso voy a utilizar el programa PIAZip. Cerramos esta ventana para poder acceder al archivo .tar. Arrastramos para que ocurra la descompresión del archivo y cerramos el programa. Una vez que ya tenemos el archivo .tar, el anterior lo podemos eliminar. Seguidamente debemos descomprimir el archivo de buteo. Para ello vamos a clicar con el botón derecho del mouse y vamos a colocar Extract to para que me cree una carpeta con los archivos. Perfecto, acá la tenemos, están los archivos. Ahora voy a introducir este archivo dentro de la carpeta que acabo de extraer y ahora nos quedará de esta forma. Seguidamente extraigo este archivo dentro de esta carpeta. Me indica que va a reemplazar un fichero. Vamos a seleccionar sí a todo. Perfecto. Ahora elimino el archivo .tar. Y ahora nos queda de esta forma. Ya tenemos todos los programas para ser cargados en la tarjeta micro SD. Introducimos la tarjeta micro SD en el computador. Y ahora realizamos el formateo, pero en un sistema de archivos FAT32 e iniciamos el proceso. Una vez culminado el formateo, cerramos la ventana y aperturamos la micro SD. Ahora vamos a arrastrar todos los archivos descomprimidos hacia la tarjeta micro SD. Una vez que hemos pasado todos los archivos, cerramos las ventanas y extraemos la tarjeta micro SD. Ahora vamos a ir al Antminer, que son los próximos pasos. Acompáñame. Ok, Matcártico, con el dispositivo desconectado,
Vamos a sacar por un momento esta conexión de la tarjeta número 3 con mucho cuidado para poder tener acceso a la ranura para introducir la tarjeta micro SD de esta forma. Y hacemos un poco de presión. Colocamos nuevamente el cable nos aseguramos que todos estén bien y ahora enchufamos el equipo. En este momento, como se puede observar, se enciende una luz LED azul. Quiere decir que el programa se está cargando a la tarjeta controladora. Debemos esperar a que el proceso culmine. Ahora desenchufamos el dispositivo para poder extraer la tarjeta micro SD. Esperamos unos segundos . Desconectamos con mucho cuidado el cable, extraemos la micro SD y conectamos nuevamente. Y enchufamos nuestro Antminer. Vamos ahora al computador. Ahora lo que debemos hacer es abrir nuestro explorador de preferencia. En mi caso utilizaré el Mozilla Firefox. Seguidamente, lo que voy a hacer es entrar a la configuración del Antminer. Como ya yo sé la dirección IP del Antminer, esto porque yo asigné una dirección IP fija para mi Antminer considerando su MAC address. Dicha dirección IP es 192.168.1.12. Nos logueamos según las credenciales y de esta forma accedemos eficientemente a nuestro equipo, observándose que hemos eliminado el mensaje Socket Connect Failed, Connection Refused. Es por ello que no debemos caer en pánico. Ahora lo que debemos hacer es configurar nuestro minador según nuestra pool. Por cierto, en la parte superior de este video te dejo un enlace de un video que realicé de cómo configurar el Antminer. Chécalo.
Si el video ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte. Regálame un like, 2 likes, 3 likes. Funde el botón de like, porque esta información sé que es valiosa. Y no olvides presionar el botón de la campanita. Hasta luego, Matcártico. Que lo disfrutes.